Buenas tardes, tenga cada uno de ustedes. Un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, licenciada. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y el día viernes terminaron el primer ejercicio del método gráfico y empezamos un segundo ejercicio, que es el que estoy proyectando en pantalla en este momento. Muy bien, este ejercicio 3 nos habla de una fábrica de electrodomésticos que desea producir dos tipos de ventiladores, uno de pared y uno de pedestal. Nos indica que para producir un ventilador de pared se necesitan 100 unidades de A, 80 de B. El ventilador de pedestal requiere 50 unidades de A y 120 de B. Y 280 de C. Las disponibilidades de los materiales son 1000 de A mínimo. En el texto dice 1200 de B. Sin embargo, para poder explicar un área diferente, le agregamos mínimo 1200 de B y 1400 mínimo de C. Si las utilidades estimadas por un ventilador de pedestal es de 250 y del de pared 175, ¿cuántos ventiladores pueden producirse? Lo primero que analizaron en este ejercicio es que lo que estamos trabajando son utilidades. Utilidades de las dos variables, que son el ventilador de pedestal y el ventilador de pared. Entonces, con esa información, identificaron el objetivo, que es maximizar las utilidades, las variables que son ventilador de pared y ventilador de pedestal. Las denominamos como X1 y X2, y las restricciones, que son los materiales, material A, B y C. Y recordemos que cada uno de estas restricciones tiene la palabra mínimo. Y esa palabra mínimo, ¿qué signo tiene consigo? ¿Qué signo tiene? Mayor o igual que, exacto. Entonces, como recomendación, ustedes busquen todos los sinónimos de mayor o igual y menor o igual. Y van a encontrar a lo sumo, como máximo, no menos, no más. Busquen todos los sinónimos de esas dos palabras para tener una idea o tener su listado y que se les facilite identificar cuál es el signo de cada restricción. Posteriormente, realizaron el planteamiento del problema. Teníamos las variables, los conceptos de las restricciones, que son las disponibilidades mínimas de los materiales, el valor de la disponibilidad y el signo, que ya identificamos que es mayor o igual que. Colocamos la información y en la última fila ubicamos la utilidad, que es 175 para el reloj de pared y 250 para el ventilador de pared y 250 para el ventilador de pedestal. Una particularidad de este planteamiento es que para el ventilador de pared
no nos daba ningún valor para el material C. Solo nos dice que el ventilador de pared necesita 100 unidades de A y 80 de B. Y luego nos indica que el de pedestal requiere 50 unidades de A, 120 de C y 280 de C. Del de pared no nos dan ninguna información y como no tenemos ninguna información, colocamos 0. En el último renglón colocamos la utilidad que del ventilador de pared es de 175 y el de pedestal 250. Posteriormente, teníamos que definir la función objetivo de manera matemática. Hablábamos en el ejercicio anterior que la función objetivo se abrevia como FO, función objetivo, 2 puntos. ¿Cuál es el objetivo? Si lo que tenemos es utilidad, ¿cuál sería nuestro objetivo? Maximizar. Entonces colocamos max, pero en lugar de colocar la utilidad, vamos a colocar Z. Y cada vez que encontremos Z, nosotros sabemos que es la utilidad. Función objetivo, maximizar la utilidad, que la vamos a denominar Z, va a ser igual a, buscamos el valor de la primera variable, que es 175 de X sub 1, más el valor de la segunda variable, 250 de X sub 2. Y con esto, cuando nosotros encontremos el número de ventiladores de pared y de pedestal que debemos de producir o de vender con esta utilidad, vamos a maximizar nuestro objetivo. Hasta acá se quedaron en la clase anterior. ¿Tenían alguna duda al respecto? ¿No tenían ninguna duda? No, licenciada. No, Muy bien. licenciada. Si no hay dudas, vamos a continuar. El siguiente paso es definir las restricciones en forma de inecuaciones. Tenemos el planteamiento y de este planteamiento vamos a sacar las restricciones. Tenemos 3 restricciones, material A, material B y material C. Vamos a tener una inecuación por cada restricción. Empezamos con la del material A, empezamos con la fila. El primer valor que encontramos es 100 en la columna de la variable X sub 1. Entonces, la primera restricción sería 100 de X sub 1 más 50 de X sub 2. Y posteriormente, mayor o igual a 1000. Quedaría la primera restricción, 100 de X sub 1 más 50 de X sub 2 mayor o igual a 1000. ¿Qué es lo que estamos representando acá? Dice que cada ventilador de pared necesita 100 unidades del material A. 100 unidades del material A. Y el de pedestal, porque es X sub 2 es del pedestal, 50 unidades. Entonces, acá indicamos que al momento de que encontremos el número de ventiladores de pared y lo multipliquemos por la cantidad del material A y el número de ventiladores de pedestal y lo multiplicamos por la cantidad de unidades del material A, la sumatoria de esos dos valores nos tiene que dar como mínimo 1000, es decir, 1000 o más. Eso es lo que estamos planteando en la primera restricción. Y esta restricción corresponde a la restricción del material A. ¿Cómo quedaría la restricción del material B? ¿Alguien que nos quiera indicar? 80 X sub 1 más 120 X sub 2. ¿Qué más? Mayor o igual a 1200. Correcto. ¿Y X, la tercera restricción? ¿Cómo quedaría? 0 de X sub 1 más 280 de X sub 2
mayor o igual a 1400. Correcto. Eso así nos quedaría. 0 de x sub 1, me parece que acá no la colocamos, pero si gustan, la colocan. Pueden colocar 0 de x sub 1, pero ustedes saben que el valor de ese término es 0. O si no, como el valor es 0, no lo colocamos, solo colocamos el resto que es 280 de x sub 2 mayor o igual a 1400. Todo problema de programación lineal tiene consigo una última restricción, que es la de la no negatividad. Es decir, que no nos van a quedar valores negativos. ¿Y cuál es la forma general de esa restricción? Decimos que x sub 1 y x sub 2 son mayores a 0. No pueden ser menores o iguales, porque si son menores son valores negativos. Y la restricción es la de la no negatividad. ¿Dudas de cómo conformar las restricciones? Licenciada, perdone, el de la no negatividad, entonces siempre va a ir con el mayor o igual, ¿verdad? Porque pues, no tienen que ir en negativos. No puede Así ser es. menos. Ah, bueno, está bien, gracias. Siempre tiene el signo mayor o igual. ¿Alguien más? No, Bien, licenciada. si no hay dudas, pasamos al paso 5, que es la solución, y la solución va a depender, o el método de solución va a depender del número de variables que tengamos. Si tenemos 2 variables, es el método gráfico, y si tenemos 3 variables o más, es el método simplex. Como en este ejercicio tenemos 2 variables, vamos a utilizar el método gráfico. El quinto paso para el método gráfico nos indica que tenemos que cambiar el signo de las inecuaciones que tenemos en el paso 4 a ecuaciones. Y esto, pues, es bastante sencillo. Solo tenemos que cambiar este signo de mayor o igual por el de igual. Sería 100 de x sub 1 más 50 de x sub 2 igual a 1000. La segunda, 80 de x sub 1 más 120 de x sub 2 igual a 1200. Y la última, 280 de x sub 2 igual a 1400. Y en eso consiste el paso 5. ¿Dudas? Diga, Licenciada, perdone, Lilian. si dice que de 3 o más se usa el simplex, ¿por qué vamos a usar aquí el gráfico si hay 3 inecuaciones? ¿Cuáles son las variables? No, estoy hablando de variables. Variables. Sí, perdón, perdón. Variables. Sí, perdón. Gracias. Muy bien. Linda, en el caso en el examen, puedo obviar esta parte aquí donde tiene mayor o igual y pasarme una vez a donde está el cambio de signo. No, no la puede obviar. Estos sí los tienen que cumplir a cabalidad. ¿Sabe por qué no la puede obviar? Porque este signo le sirve para graficar, para seleccionar el área del gráfico. ¿Cierto? ¿Alguna otra interrogante? Continuamos. El paso 6 nos dice que vamos a calcular pares ordenados. Para eso vamos a utilizar las ecuaciones del paso 5. Vamos con la primera. Dice 100 de x sub 1 más 50 de x sub 2 es igual a 1000. Recuerden que para calcular los pares ordenados vamos a igualar a 0 cada una de las variables. Vamos a empezar con x sub 1 y vamos a decir si x sub 1 es igual a 0. Es decir, esta parte en donde tengo el mouse en este momento no existe, porque si x sub 1 vale 0,
100 por 0, ¿cuánto nos da? 0. 0. Entonces, esta porción, este término, tiene un valor de 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? Solo 50 de x sub 2 igual a 1000. Despejamos x sub 2. Este 50 está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Y nos quedaría x sub 2 es igual a 1000 dividido 50. ¿Cuál es el valor de x sub 2? 20. Y acá conformamos nuestro primer par ordenado. X sub 1 tiene un valor de 0 y x sub 2 tiene un valor de 20. Y lo identificamos como el par ordenado número 1. Vamos con la misma ecuación. Como tiene dos variables, ahora tenemos que igualar a 0 x sub 2. Y decimos, si x sub 2 es igual a 0, significa que esta porción que estoy señalando no existe porque tiene un valor de 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? 100x sub 1 igual a 1000. Eso es lo que nos queda si x sub 2 tiene un valor de 0. Despejamos x sub 1 y el resultado es x sub 1 es igual a 1000. Este 100 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. 1000 dividido 100, ¿cuál es el valor de x? 10. Y acá conformamos nuestro segundo par ordenado. X sub 1, 10 y x sub 2, 0. Recuérdense que estos dos pares ordenados provienen de la primera restricción. Ahora vamos con la segunda. La segunda restricción. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Luis. Ligda, solo una molestia, ¿podría regresar? Ay, gracias. ¿A servirle? ¿Avanzamos ya, Luis? Gracias. Vamos con la segunda ecuación. 80 de x sub 1 más 120 de x sub 2 es igual a 1200. Repetimos exactamente el mismo procedimiento de la filmina anterior y decimos, si x sub 1 tiene un valor de 0, entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Alguien que nos quiera indicar qué es lo que nos queda? 120x sub 2. Igual a 1200. 1200. Despejamos, dejamos solo x sub 2, nos quedaría 1200 dividido, este 120 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 1200 dividido 120, nos queda un valor de 10, y con esto conformamos nuestro tercer par ordenado. X sub 1, 0, y x sub 2, 10. Y este representa nuestro par ordenado número 3. Vamos con la tercera ecuación. No, perdón. Acá tenemos dos variables. Ahora tenemos que igualar x sub 2 a 0. Si x sub 2 es igual a 0, nos quedaría 80 de x sub 1 igual a 1200. Despejamos x sub 1. Esto quedaría 1200 dividido dentro de 80. Realizamos la división. ¿Cuál es el resultado? 15. 15. Conformamos nuestro par ordenado número 4, que dice que x sub 1 tiene un valor de 15 y x sub 2 tiene un valor de 0. Y este representa nuestro par ordenado número 4. Vamos con la última restricción,
que nos dice que 280 x sub 2 es igual a 1400. Acá no tenemos que igualar a x sub 2 a 0, solamente tenemos que despejar. Si queremos encontrar el valor de x sub 2, despejamos la variable. Este 280 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. Y nos quedaría x sub 2 es igual a 1400 dividido dentro de 280. 5. ¿Cuánto nos da? 50. 50. ¿50 o 5? 5. 5. 5. 5, perdón, Lic, 5. Gracias. ¿Dudas de cómo calcular los pares ordenados? Licenciada, si trabajamos con el 0, nos daría 0 el otro par ordenado. Sí, Serían 6 pares ordenados. pero sería 0, 0, porque Bueno. no tiene x sub 1. Gracias, licenciada. Bueno. Bien, entonces vamos al par ordenados. Tenemos acá 5 pares ordenados. Y vamos a graficar en el cuadrante positivo del plano de coordenadas cartesianas. Observamos cuál es el mayor valor. En x sub 1, el mayor valor es 15, y en x sub 2, el mayor valor es 20. Pueden elegir una escala de 2 en 2, ¿puede ser? Yo, para hacerla un poquito más grande, elegí una escala de 1 en 1, pero ustedes pueden utilizar una de 2 en 2. Les voy a dar unos minutitos para que puedan realizar la escala. ¿Tienen ya listo su cuadrante? Todavía no, licenciada. Bien, vamos a dar un minutito más.
Bien, entonces ahora vamos a graficar los puntos en el plano. Empezamos con el par ordenado número 1. El par número 1 nos dice que cuando x sub 1 tiene un valor de 0, x en 0 y las ordenadas tienen un valor de 20. Ubicamos el 20 y ploteamos el primer punto. Aquí se movió un poquito el puntito. No está tan exacto, pero ustedes sí lo tienen que colocar sobre el 20. Lo identificamos como el par ordenado número 1. Vamos al par ordenado número 2. Este par ordenado 2 nos dice que cuando x sub 2 tiene un valor de 0, x sub 1 tiene un valor de 10. Nos ubicamos en x sub 1 y buscamos el 10. Y ploteamos el punto. Como ambos pares ordenados provienen de la misma restricción, entonces vamos a trazar una línea que nos permita, bueno, identificamos este punto como par ordenado número 2 y trazamos una línea que una ambos puntos. Esta línea representa la primera restricción que corresponde al material A. Y la restricción es 100 de x sub 1 más 50 de x sub 2 mayor o igual a 1000. Se recuerdan que el objetivo de este método gráfico es ir dividiendo el área del cuadrante en área factible de solución y en área no factible. Entonces, para poder identificar el área factible, tenemos que considerar el signo de la restricción. Les indicaba en la clase, hace 2 clases, que para facilitarnos identificar el área en donde vamos a sombrear, podemos observar el signo como que fuera una flechita. Si observamos este signo y nos imaginamos que es una flecha, ¿hacia dónde apunta? Hacia la izquierda. derecha. Observen, apunta hacia la derecha. Entonces, eso significa que vamos a sombrear de la línea que tenemos hacia la derecha o hacia afuera. Entonces, empezamos a ayudar. Otra de las recomendaciones que les dábamos en las clases anteriores es que ahora, en este momento que están empezando con el método gráfico, utilicen colores y líneas en diferente posición. Esto para que se nos facilite encontrar el área factible de solución. Hay algunos docentes que no utilizan colorcitos, sino solo trazan la línea y colocan una flecha hacia afuera. Luego trazan otra línea, una flecha hacia adentro. Pero eso se puede hacer conforme la práctica. Cuando estamos empezando, sí es necesario, didácticamente, considero necesario que utilicemos colorcitos para poder identificar de una manera más fácil el área factible de solución. ¿Dudas hasta dónde vamos? No, licenciada, gracias. No, gracias. Continuamos entonces. Ya tenemos el par ordenado 1 y el par ordenado número 2. Vamos con el par ordenado número 3. Nos dice que cuando x sub 1 tiene un valor de 0, x sub 2 tiene un valor de 10. Entonces nos ubicamos en x sub 2, buscamos el 10 y ploteamos el punto.
Recuérdense que la segunda restricción tiene dos variables, entonces son dos pares ordenados. Identificamos el punto que acabamos de colocar como el par ordenado número 3. Continuamos con el par ordenado número 4 y dice que cuando x sub 2 vale 0, x sub 1 tiene un valor de 15. Nos ubicamos en el eje de las abscisas, que es x sub 1, buscamos el 15, ploteamos el punto. Lo identificamos como el par ordenado número 4 y posteriormente vamos a trazar una línea que una ambos pares ordenados. Esta línea que acabamos de trazar representa a la segunda restricción, que nos dice 80 de x sub 1 más 120 de x sub 2 mayor o igual a 1200. Nuevamente tenemos que sombrear. ¿Qué signo tiene la restricción? Lo observamos y el signo que tiene es mayor o igual. Si lo observamos como una flechita, de igual manera apunta hacia la derecha, por lo tanto tenemos que sombrar de la línea hacia la derecha o a la derecha de la línea. Empezamos de la línea hacia afuera. Yo tengo acá las líneas en forma vertical, ustedes las pueden trazar de la forma que quieran. Y acá ya estamos seccionando el área del cuadrante en áreas factibles y en áreas no factibles. El área que está por debajo de la línea roja y de la línea celeste, esa es el área no factible de solución. Porque cualquier punto que nosotros encontremos acá, por ejemplo, que yo ubico mi puntero del mouse en esa posición. ¿Quién me da los valores de x sub 1 y x sub 2 en esa posición? ¿Quién me dice cuál es el valor de x sub 1 en la posición en donde tengo el puntero? X sub 1, 4. 4. ¿Y x sub 2? 5. 5, correcto. Tenemos x sub 1, 4 y x sub 2, 5. Pero ese punto en donde está ubicado en ese momento no cumple con ninguna restricción, con ninguna, porque todas las restricciones están de las líneas hacia afuera. Si me ubico en otro punto, más o menos por acá, sería 2 de x sub 1, sería 12 de x sub 1 y 1 de x sub 2. ¿Qué pasa con ese punto? Solo cumple con la primera restricción, que es la que identificamos con color celeste. Si nos ubicamos en un punto por donde coloqué en este momento el puntero, 2 de x sub 1, 11 de x sub 2. Puede ser un punto factible de solución, pero solo cumple con una restricción. Ahora bien, cualquier punto sobre el área en donde tenemos la intersección de las líneas de los dos colores, cualquier punto sobre esta área cumple con las dos restricciones y cualquier punto en toda esta área puede ser un punto factible de solución. Nos falta una restricción más, que es la del par ordenado número 5. Este solo representa a la tercera inecuación y la tercera inecuación solo tenía una variable. Entonces nos dice que cuando x sub 1 vale 0, x sub 2 tiene un valor de 5. Nos ubicamos en esa posición y ploteamos el punto. La identificamos como par ordenado número 5. Como esa restricción solo tiene un par ordenado, trazamos una línea desde ese punto hacia la derecha. Trazamos la línea y esta línea representa a la restricción de x sub 2 mayor o igual a 1400.
como el signo es mayor o igual, eso significa que toda el área de restricción, toda el área de interés está de la línea hacia la derecha o hacia arriba, hacia afuera. Empezamos a sombrear y yo sombreé en esta ocasión con líneas horizontales. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Licenciada, perdone, allí como solo el par ordenado 5 fue 0 de x sub 1 y 5 de x sub 2, allí si fuera al revés, digamos, si hubiera sido 5 de x sub 1 y 0 de x sub 2, la línea iría para arriba, ¿verdad? Correcto. Quisiera, un otro punto. sí, por ejemplo, lo que usted dice es que x sub 1 tuviera el valor de 5 y Ajá. x sub 2 0. Ujú. Entonces, x sub 2 tiene un valor de 0, x sub 1 tiene un valor de 5 y el punto está sobre el eje de las abscisas. Ajá. Bloqueamos el punto y trazamos una línea desde ese punto hacia arriba. Ah, ok. Y como el signo es mayor, entonces es de esa línea hacia afuera. Ah, ok. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Licenciada, disculpe, Dígame. pero ahí falta el 280 de x sub 2. ¿Cuál 280? Porque Ah, en la la inecuación. restricción, perdón, en la inecuación, acá. Ujú. Sí, ahí sería Sí, 280 de x sub 2. Gracias. Se lo voy a colocar. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora ya podemos identificar el área factible de solución. Recuérdense que el área factible de solución es aquella área en donde encontramos todas las restricciones, todas. Si yo les señalo, observen el área que les estoy señalando en este momento, ¿qué color es el que encierra el área que estoy señalando? Verde. Verde, muy bien. Entonces, esa área solo cumple con una restricción. Ahora, si observamos la que estoy señalando en este momento, ¿con cuántas restricciones cumple? Con 2 dictados. Con 2. El área factible es el área en donde encontramos todas las restricciones, que en este caso sería desde el punto de 20, la línea celeste, hacia abajo, llegamos a una intersección de líneas, que es la línea verde, y de ahí hacia la derecha. Esa es el área factible de solución. De esa área hacia afuera. ¿Dudas? ¿Dudas de cómo identificar el área factible de solución? No, que en eso consiste el paso 8. El paso 8 nos dice identificar el área factible de solución y puntos factibles de solución. En la clase anterior indicábamos que los puntos factibles de solución son aquellos vértices o aquellas esquinas en donde existe intersección de líneas. Acá tenemos dos intersecciones. Tenemos una del eje de las ordenadas
con la línea, voy a regresar, de color celeste, bajamos y encontramos otra que es poco perceptible, está bastante cercana a la línea roja, pero si lo hicieron a la escala adecuada, van a observar que tenemos una intersección entre la línea celeste y la línea verde. Entonces, ese es el otro punto factible de solución. Y como la línea verde va hacia el infinito, ya no tenemos otro punto factible de solución. Entonces, en este ejercicio, identificamos el área factible de solución y ahora debemos de identificar los puntos factibles de solución. Al primero le coloqué punto A y al segundo le vamos a colocar punto B. Recuerden que estos puntos factibles de solución tienen que identificarse con la letra mayúscula. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? No, licenciada, gracias. No, Lidia. Bien, entonces continuamos con el siguiente paso, que es el paso número 9. El paso número 9 nos dice dar valor a los puntos factibles de solución. Para dar valor a los puntos factibles de solución, observamos si estos tienen alguna intersección de líneas o bien es algún punto sobre las abscisas o las ordenadas. Si observamos acá el punto A dice que es el valor del par ordenado número 1. Regresamos al par ordenado número 1. Voy a regresar a la diapositiva anterior. El par ordenado número 1 nos dice que cuando x sub 1 vale 0, x sub 2 vale 20. Entonces, el punto A tiene un valor de 0 y 20. Ahora en el punto B se cruzan dos líneas, la de color celeste y la de color verde. Por lo tanto, utilizamos esas dos ecuaciones. Despejamos acá, lo que podemos hacer es eliminar x sub 2. Multiplicamos 280 en la primera ecuación y 50 en la segunda ecuación. Como ambos son positivos, le cambiamos el signo a uno de los valores. Yo se lo cambié al segundo y empezamos a operar. 280 por 100, 28,000 más 280 por 50x sub 2, 140,000. Esto es igual a 280 por 1000, son 280,000. Vamos con el siguiente, menos 50 por 280 x sub 2, menos 1400 de x sub 2, que es igual a menos 50 por 1400, menos 7000. Reducimos términos semejantes, x sub 2 se elimina, nos queda 28,000 de x sub 1 es igual a 2100, es igual a 2100. Despejamos x sub 1, x sub 1 es igual a 2100 dividido dentro de 28,000. ¿El resultado cuál sería? ¿Cuál sería el resultado?
7.5 me das, Eli. 7.5. Entonces, ahora vamos a encontrar el valor de x sub 2. Encontramos el valor de x sub 1. Para encontrar el valor de x sub 2, podemos sustituir x sub 1 en la primera ecuación. 100 por x sub 1, que es 7.5, más 50x sub 2 es igual a 1000. 100 por 7.5, 750, más 50 de x sub 2 es igual a 1000. Esta constante la pasamos al otro lado de la igualdad. Nos quedaría 50x sub 2 es igual a 1000. 750 está sumando, pasa del otro lado restando, menos 750. 50 de x sub 2 es igual a 250. Realizamos la división. X sub 2 es igual a 250 dividido 50. Entonces, x sub 2 es igual a 5. Si trabajáramos con hojas milimetradas y a la escala adecuada, no sería necesario realizar este despeje de ecuaciones. Porque observen, nos ubicamos en el punto B, bajamos hacia la línea de las abscisas, y bueno, aquí no me queda tan exacto, tal vez en la anterior sí me queda. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Acá. Nos ubicamos en la intersección, bajamos, y nos queda cerca del 7.5. Pero yo no tengo una hoja milimetrada. Y luego nos vamos hacia el eje de las ordenadas y el valor es 5 de x sub 2. Entonces, si trabajáramos con hojas milimetradas, podemos encontrar los valores de cada uno de esos puntos sin necesidad de utilizar las ecuaciones. Esta puede ser una forma. Ahora, otra forma puede ser que despejamos de una vez. Acá, x sub 2, si lo queremos hacer más sencillo, 280 dividido 1400, ¿cuánto es? 1400 dividido 280. 5. 5, entonces x sub 2 es igual a 5. Solo sustituimos acá, x sub 2 en la primera ecuación. 50 por 5, ¿cuánto es? 250. 250. 1000 menos 250 750. 750. dividido 100. 7.5. 7.5, entonces lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el valor del punto B, que es de 7.5 de x sub 1 y 5 de x sub 2. Solo tenemos esos dos puntos, por lo tanto podemos pasar al siguiente paso. ¿Dudas hasta dónde vamos? Licenciada, perdón, solo para quedar bien claro, ¿por qué solo 2 puntos del punto B, solo 2 ecuaciones tomamos, perdón? ¿Por qué solo dos ecuaciones? Ajá, Porque solo 2 se intersectaron. solo tenemos cruce de dos líneas. En los puntos factibles de solución dice que son aquellas esquinas que encierran el área factible o todas las restricciones. Acá tenemos 3 líneas, pero no se juntan las 3 líneas. Observe, acá creo que se visualiza de mejor manera. La línea roja está por debajo de la línea verde y la celeste. Entonces siempre se le van a cruzar solamente 2 líneas. Si usted ve que se cruzan 3, haga más grande su escala para observar e identificar cuáles son las restricciones que tienen cruce o las líneas que tienen cruce y las ecuaciones que tiene que utilizar para encontrar los pares ordenados. Ah, ok, está bien. Sí, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguien más?
Licenciada, ahí si hubieran 3 cruces, hubiéramos hecho 3 operaciones de las que están en el paso 9, ¿verdad? ¿Cómo así 3 cruces? Digamos que si hubieran intersectado las 3 líneas, es decir, Les estoy diciendo que no se pueden intersectar las 3 líneas. Si perdón, se cruzan las 3, si ustedes ven que 3 líneas se cruzan en un mismo punto, hagan más grande la escala, porque no pueden tener cruce de 3 líneas. En el punto factible solo tenemos cruce de 2. gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más? Eso tiene que quedar bien claro. Y este ejemplo se ajusta para esa aclaración. No podemos decir que acá se cruzan las 3 líneas. No, si ustedes observan que se cruzan las 3 líneas, hagan más grande la escala del cuadrante para poder observar cuáles son las líneas que se cruzan. Acá, por una quizá milésima. Bueno, bien, creo que aquí les logré acercar la pantalla. Observen, es la línea celeste y la línea verde, las que se cruzan. La línea roja pasa por debajo. Acá tenemos otro punto, pero este no es punto factible, porque acá solo se cruza la línea roja y la verde, pero se cruza solamente la línea roja y la verde, y acá tenemos otro cruce que está fuera del área factible, porque acá solo tenemos el color celeste y el rojo, y solo se cruzan 2 líneas. Entonces, no se pueden cruzar las 3 en un solo punto. No se puede. Recuérdense que solo tenemos 2 variables. Si se cruzaran las 3, estuviéramos hablando de 3 ecuaciones. Y cuando tenemos 2 variables, solo utilizamos 2 ecuaciones. Eso tiene que quedar claro, por favor. ¿Sí queda claro? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Licenciada, disculpe, solo lo último que estaba diciendo de las variables, ¿lo podría repetir? De que en gráfico solo tenemos 2 variables, entonces solo vamos a tener 2 ecuaciones. Ah, ok, gracias. Era lo que les indicaba con ecuaciones. Si tenemos 3 variables, son 3 ecuaciones. Si son 2 variables, son 2 ecuaciones. Pero eso es en el tema de ecuaciones. Muy bien, entonces, el siguiente paso, ya le dimos valor. ¿No hay ninguna otra duda, jóvenes? Y que en el examen es indiferente si usamos colores o no. Sí, en el examen es indiferente. Usted puede usar un mismo color y las líneas en diferente posición. Está bien. Ligda, perdón, ¿y si podemos utilizar las hojas milimetradas como usted indica? Claro que sí, las puede utilizar. Puede utilizar sus hojas milimetradas Gracias, licenciada. para servirle. Vamos al paso 10. Solo otra pregunta, disculpe, licenciada. Sí, Gloria. No Con tenga pena. con la otra forma de más reducida de realizar las operaciones, se pueden utilizar. Cuando estaba diciendo, igual daba el mismo resultado, pero era más cortito, sí se puede utilizar en el examen. Ah, sí, claro que sí, lo puede utilizar Gracias, disculpe, gracias. para servirle. El paso 10 es evaluar los puntos factibles de solución en la función objetivo. La función objetivo es maximizar z, es decir, maximizar la utilidad. Dice que va a ser igual a 175 de x sub 1 más 250 de x sub 2. Tenemos 2 puntos, el punto A, que es 0 y 20, y el punto B, que es 7.5 y 5. Empezamos con el punto A. Decimos que la función objetivo es igual a 175 multiplicado por x sub 1. Sustituimos x sub 1 por 0. Más 250 multiplicado por x sub 2. X sub 2 tiene un valor de 20.
Realizamos la operatoria, por favor, y me dan el valor. $5,000. Veamos. 5,000. Ahora vamos con el punto B. 7.5 de x sub 1 y 5 de x sub 2. Sustituimos en la función objetivo 175 por 7.5 más 250 por 5. ¿Cuánto nos da ese resultado? 2,562.5. 2,562.5. Muy bien. Después de que evaluamos el punto factible de solución, vamos a identificar el punto óptimo de solución. Para identificar ese punto óptimo de solución, tenemos que tener en cuenta el objetivo. Si el objetivo es maximizar, tenemos que seleccionar el mayor valor. Y si el objetivo es minimizar, tenemos que seleccionar el menor valor. En este ejercicio, el objetivo es maximizar. Como el objetivo es maximizar, ¿en cuál de los dos puntos encontramos la mayor utilidad? 5,000. En el punto A. En el punto A, que es una utilidad de 5,000. Entonces, el punto A es nuestro punto óptimo de solución. Regresamos a nuestra gráfica e identificamos ese punto óptimo de solución en la gráfica. Lo encerramos en un círculo y le colocamos POS, punto óptimo de solución. ¿Dudas? Este sería evaluar punto factible de solución. ¿Dudas, jóvenes? No les entiendo. Continuamos. Paso número 11. Comprobar o evaluar el punto óptimo de solución en las restricciones. Tenemos que utilizar las tres restricciones. El punto óptimo es 0, 20, el punto A. Entonces, utilizamos la primera restricción, 100 de x sub 1 más 50 de x sub 2 mayor o igual a 1000. Sustituimos los valores de x sub 1 y x sub 2, 100 por 0 más 50 por 20. Tiene que ser mayor o igual a 1000. 100 por 0, 0, más 50 por 20, 1000, mayor o igual a 1000. Vamos con la segunda. 80 de x sub 1 más 120 de x sub 2 mayor o igual a 1200. Sustituimos los valores de x sub 1 y x sub 2. 80 por 0 más 120 por 20 nos tiene que dar mayor o igual a 1200. ¿Cuánto nos da eso? 2,400. 2400. ¿Es mayor o igual a 1200? Sí, es mayor o igual. Sí, es mayor o igual. Y vamos con la última, la tercera restricción, que nos dice 280 de x sub 2 tiene que ser mayor o igual a 1400. Sustituimos
280 por 20. ¿Cuánto es? 5,600. ¿Es mayor o igual que 1400? Sí. Sí, entonces la última restricción, que es la de la no negatividad, nos dice que x sub 1 y x sub 2 tienen que ser mayores o iguales a 0. X sub 1 tiene un valor de 0 y x sub 2 tiene un valor de 20. ¿Son mayores o iguales a 0? Sí. Sí. Entonces, cumple con las 4 restricciones. Si en dado caso algún punto factible de solución les da decimal, como en este caso, ustedes tienen que utilizar fracciones a manera de garantizar que van a utilizar todos los dígitos decimales. Y al momento de comprobar en la función objetivo, de evaluar en las restricciones, siempre tienen que utilizar la fracción. Porque si no utilizan la fracción, puede hacer que no les cumpla con alguna de las restricciones. Y el ejercicio tiene que cumplir con absolutamente todas las restricciones. ¿De acuerdo? Como en este ejercicio cumple con todas las restricciones, pasamos a la respuesta. La respuesta, recuérdense que la pregunta decía cuántos ventiladores de cada tipo se deben producir o algo así. Entonces la respuesta dice, se determinó que la fábrica no debe producir ningún ventilador de pared, porque X sub 1 representa los ventiladores de pared y 20 de pedestal, y así obtener un beneficio de 5,000 quetzales. Y con eso terminamos nuestro ejercicio. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Sí, Lick, solo una duda. No sé si usted podría regresar a la primera diapositiva donde estaba el ejercicio. Es que hay no anoté en qué página estaba. ¿Alguna duda además de la compañera? Yo solo quería como entender la forma fácil de determinar el resultado de las ecuaciones. Es que creo que, no sé si le explico muy rapidito. No, es que no hay forma fácil. Lo que pasa es de que esta restricción, la última, solo tiene una variable. Entonces usted puede despejar la variable. Por ejemplo, acá, 280 de x sub 2 igual a 2400. Despeja esta variable. Este 280 está multiplicando, pasa dividiendo. Y ya tiene el valor de x sub 2, que el valor de x sub 2 es igual a 5. Y de ahí sustituye en estos, en la primera ecuación. Y eso es todo. Gracias. ¿Sí se comprende ahí, compañera? Sí, licenciada. Gracias, mi amor. Bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, si no hay dudas, entonces, por favor, tómenle captura o copien este ejercicio y van a realizar el paso 1, 2, 3 y 4. Por favor. Y disculpe, ¿podría pasar a la siguiente? ¿A la siguiente qué? La siguiente diapositiva. ¿Para qué? Lo que pasa es de que yo solo
lo del planteamiento. Solo anoté donde dice objetivo, maximizar utilidades. El ejercicio 3 de la 105 fue el que resolvimos. Ajá. Y ahora ustedes van a resolver este.
¿Cómo van? Bien, licenciado. ¿Bien? ¿Hasta qué paso llegaron? El 6. 5. Hasta el 5. Van avanzando. Muy bien, este ejercicio va a estar habilitado en la plataforma desde hoy más o menos a las 8 de la noche hasta el día de pasado mañana, el día jueves, hasta las 5:30 antes de que entren a clase, para que lo puedan cargar. Es una tarea, no es obligatorio. Si quieren la realizan, si no quieren, no la realizan. Sin embargo, para aquellos que la realicen, van a tener un punto adicional. Entonces, se los vamos a dejar habilitados desde hoy a las 8 de la noche hasta el día jueves antes de clase. ¿De acuerdo? Sí, Está bien, licenciada, muchas gracias. Gracias, licenciado. Que tengan una buena noche y nos vemos el